Hoy estudiaremos el gadolinio trivalente introducido en una matriz cristalina de simetría cúbica por la resonancia paramagnética electrónica, que es una técnica espectroscópica para detectar el cambio de spin de los electrones en un material cristalino. El material que se trata contiene cesio, sodio, itrio, cloro, y el que nos permite ver a los primeros vecinos y el que va a tener los electrones que van a hacer esta transición de spin es el gadolinio trivalente, es decir, un átomo al cual se le han arrancado 3 electrones. Por eso queda con carga eléctrica 3 más. La espectroscopía que vamos a emplear es la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, que nos va a permitir observar las transiciones de spin que llevan a cabo los electrones del gadolinio en esta matriz cristalina. Para aplicar esta espectroscopía necesitamos conocer el estado base del gadolinio trivalente, que en su última órbita tiene electrones, 7 electrones en el capa 4, en el subnivel subcapa F, en donde cabrían 14 electrones, es decir, esto nos da una semicapa totalmente llena, un electrón en cada uno de los subniveles, de manera que el momento angular total nos da 0 y el estado base resulta ser 8s7 medios. Como se puede calcular, pues tomando en cuenta los mLs que dependen de la L, está acotada, ¿verdad? Desde menos L hasta más L. Entonces, si L vale SP de F0123, este de aquí, el término espectroscópico F minúscula corresponde a una L igual a 3, y si L es igual a 3, ML va desde menos 3 hasta más 3, pasando por 0. En cada una de estos subniveles se coloca un electrón con el mismo spin hacia arriba, lo que nos da un spin total de un medio más un medio más un medio, así 7 veces, o sea, 7 medios. El spin total 7 medios nos da una multiplicidad de spin. Como la L es 0, pues nos queda 2s más 1, 2 por 7 medios más 1, que es 8. La multiplicidad es 8. La letra espectroscópica L mayúscula, que corresponde a 0, la letra que le toca es S, 8S, y aquí va la J, que es L más S, pero L es 0, y entonces solo nos queda 7 medios. El término entonces del estado base es 8s 7 medios. Ok, recordamos entonces la relación que existe entre el momento magnético de spin y el vector de spin, el operador de spin, que para el caso del efecto Zeeman es menos g mu beta s entre h. Entonces la proyección de este momento magnético sobre el eje en donde se va a aplicar el campo externo es mu zeta, y eso equivale a más menos un medio de g mu beta. Las energías van a venir dadas por la ecuación mu punto b, en este caso más menos un medio de g mu beta h, donde h es el campo magnético externo aplicado. Si se aplica una radiación electromagnética al cristal con una energía suficiente, se puede producir las transiciones de los electrones en su spin. ¿Cuánto debe de valer? Pues el cambio de energía debe ser igual a esta energía electromagnética. Y entonces G mu beta H debe ser igual al cuanto de energía de la radiación de microondas que se le está aplicando para producir la transición de spin.
El término resonancia quiere decir que le voy a dar un cuanto de energía h nu, h nu, que provoque el salto de un nivel de energía a otro. Es decir, de este nivel hasta E1 hasta E2, y cuando la energía cesa, pues regresa a su estado base, por eso es ida y vuelta. Entonces el nivel de generado de energía se va a separar en dos, o se va a separar dependiendo de la radiación de microondas que se le está aplicando. Entonces vamos a analizar entonces cómo es la energía del campo eléctrico cristalino que se le va a proporcionar al gadolínio en esta matriz de cloros a su alrededor que forma un cristal cúbico. Entonces, voy a escoger un punto P, y ese punto P es el que va a sentir el potencial cristalino, el potencial del campo electrostático, debido a los iones que están a su alrededor. Ese punto P es arbitrario y lo vamos a identificar con el vector RI, este es desde el origen. Y el potencial BJ señala al que se debe a una carga puntual J colocada en una vector posición RJ. Entonces así podemos identificar que la separación entre las dos, el punto donde estoy observando y la carga, pues se va a caracterizar con el QJ, que es la carga del ion que estoy analizando, del electrón que está ahí, del ion cloro, y la diferencia de posiciones en el denominador entre el punto donde estoy observando y el vector de posición del ion. Pero como tengo alrededor diferentes primeros vecinos, y uno al frente y uno atrás, son 6, entonces tengo que hacer la sumatoria sobre todas las cargas que se encuentran. Y ahora voy a encontrar la carga debida al ion paramagnético, que es QI. Ahora voy a poner al ion paramagnético allí para encontrar el potencial, la energía potencial entre los dos iones. Entonces me queda esta expresión de aquí. Q y QJ entre la distancia de separación y la sumatoria sobre todas las J, es decir, voy a ir moviéndome en cada carga, y sobre todas las Is, que son los electrones del ion paramagnético. Bien, haciendo la expresión de 1 entre RJ menos RI desarrollada en términos de los polinomios, me va a quedar esta expresión de aquí. Ahora tengo que traducir esa expresión a armónicos esféricos para que nos queden las expresiones de las funciones de onda. Entonces cambio la expresión del polinomio a una expresión en armónicos esféricos, para que entonces el potencial me quede de esta manera. Antes lo tenía expresado como en términos de polinomios y ahora queda expresado en términos de armónicos esféricos. Hacemos una simplificación nombrando el potencial ya en términos de armónicos esféricos, y esta es la energía potencial asociada para las cargas que están involucradas en este cristal. Pues para hacer la expresión más fácil, le llamamos a LM, donde L es el momento angular y M es el número cuántico magnético. De la expresión de arriba quito el menos 1 a la M aquí, este coeficiente 4pi entre 2L más 1 aquí, y la sumatoria sobre IJ, L y M. Entonces la reduzco a la sumatoria únicamente del armónico esférico
este de aquí. Y eso le llamo el coeficiente ALM. De manera que puedo abreviar entonces la escritura de la energía del campo eléctrico cristalino como la sumatoria, esta que queda aquí, de IJLM, de el radio, la constante ALM y el otro armónico esférico que aún no habíamos considerado. Esta expresión de aquí es la expresión del campo eléctrico cristalino, la energía potencial. Este desarrollo es válido para cualquier simetría, tomando en cuenta que es una simetría cúbica en donde tenemos el eje de rotación C4, es decir, puedo ver lo mismo cada vez que giro 90 grados y esos son 4 caras del cubo. Reemplazando phi por phi más pi sobre 2, obtendríamos que se puede expresar entonces esta energía en términos de una exponencial en donde debe cumplirse esta expresión y eso se cumple cambiando la expresión compleja a senos y cosenos, que 1 sea igual a coseno de m pi sobre 2 más i seno de m pi sobre 2. Dado que número 1 es un número real, esta parte derecha implicaría que el complejo i seno de m pi sobre 2 debe ser 0, y eso ocurre para ciertos ángulos, en particular para 0. Y entonces me quedaría nada más la expresión de que 1 es igual al coseno de m pi sobre 2. En cuyo caso m pi sobre 2 debe ser 0, para el coseno eso ocurre cuando tengo M0, M4, M8, porque M0 me da 0 y M4 me da pi sobre 2 pi, ¿no? Entonces el coseno es 0 en 0 y en 2 pi, la vuelta completa, y así sucesivamente, en las vueltas que le dé. Pero como es un problema físico, M se identifica con el número cuántico ML y ese está acotado entre los límites por el número cuántico L. Desde menos L hasta más L, su valor absoluto de M es 2 veces L. Y teniendo en cuenta que nos referimos al ion gadolinio, cuyo término espectroscópico para los electrones de la última capa es 4F7, y tenemos un L, número espectroscópico, el número cuántico de momento angular es igual a 3, entonces M está acotado entre 2 veces L, 2 por 3, 6, entonces M tiene que ser menor que 6. Y aquí, por lo tanto, entonces debe ser menor que 6 y la M no le queda otra más que ser 0 o más menos 4. Con eso las A's quedan limitadas, ya no son cualquier A, entonces para L igual a 3 y M igual a 4, lo máximo que puede haber, entonces para los desarrollos son 4 y 6, ¿ok? Eso es todo, hasta 6, ¿ok? Aquí es más o menos 6 también, porque este es A, L, M, no, M aquí nada más. Y la L es 6, esta L es 6, ¿ok? Los términos que podemos tener para las constantes, entonces, están dadas por cálculos que son necesarios desarrollar, pero cuyos valores son estos. Entonces, podemos expresar entonces la energía del campo eléctrico cristalino en términos de los armónicos esféricos, considerando las coordenadas esféricas de las posiciones de los iones, que uno está en 0, 0, damos la vuelta en pi sobre 2, avanzamos
pi sobre 2 y pi, y los ángulos correspondientes nos dan las posiciones de los diferentes vecinos. Entonces tenemos esta expresión de aquí abajo. Utilizamos el método para los armónicos de Tesseral, que son reales, en cambio los armónicos esféricos son complejos. Entonces, como nuestro problema es real, queremos hacerlo con armónicos de Tesseral, que son reales y que se expresan de esta manera, que son equivalentes para describir nuestro campo eléctrico cristalino. Y entonces la expresión queda de esta manera y podemos hacer uso de los operadores equivalentes de Stevens para poder expresar el campo eléctrico cristalino en términos de esos operadores de esta manera. Para eso se ven tablas. Y entonces encontramos ciertos parámetros, 60B4, que es, B4 es esta, y 1260B60, los redefinimos con estas letras para simplificar nuestra expresión así, con la sorpresa de que B40 y B60 se pueden medir experimentalmente y podemos entonces conocer una expresión para el campo eléctrico cristalino. Si nosotros utilizamos coordenadas cartesianas para encontrar el potencial debido a las cargas primeros vecinos, encontraríamos esta expresión, que tiene que ver con 6 primeros vecinos, que es la J, y el número de electrones que están participando en esta descripción. Y las mismas posiciones expresadas en coordenadas cartesianas para los vecinos. Eso quiere decir que tendríamos una expresión en coordenadas cartesianas de esta manera. Trabajando un poquito, encontramos una representación de estas coordenadas cartesianas en términos de operadores de Stevens, que son estos de aquí, y podemos elegir las correspondientes para construir nuestro hamiltoniano de spin, en donde tenemos la parte Zeeman. Este es el hamiltoniano de la contribución Zeeman, este de aquí, y esta parte de aquí es la contribución del campo eléctrico cristalino, que tiene que ver con los operadores de Stevens y los parámetros B4 y B6. Tomamos en cuenta solamente aquellas funciones de onda que describan nuestro problema. En este caso van a ser identificadas con el valor ms, que es el número cuántico de spin, y como el spin total son 7 medios, el número cuántico ms que le corresponde son de menos 7 medios hasta más 7 medios, y los números serían estos de aquí, son 8 etiquetas. Entonces ahora vamos a emplear la ecuación de Schrödinger. H psi es igual a E por psi, solo que la psi ahora está aquí señalada por su número cuántico de spin. Y entonces proyectamos el hamiltoniano, que tenía que ver con la parte Zeeman y la parte del campo eléctrico cristalino, con el operador que corresponde a su función de onda ms. Aquí tengo la función de onda ms, aquí tengo su función ms. Y eso tiene que ser igual a E por psi, que es ms también. Y haciendo el sándwich para elegir la matriz de los niveles de energía, encontraríamos esta matriz de aquí. Esto es 7 por 7, es decir, 49 diferentes elementos de matriz para este problema. Muchos de ellos son cero debido a las MCS o debido a la simetría del cristal. Muchos ángulos de ellos también nos van a ayudar a simplificar. Luego tenemos que hacer operaciones entre los renglones y las columnas, que quiere decir que esto se está describiendo como una función de onda antisimétrica para poder resolver el determinante y obtener las energías. Este determinante A menos E por I, como hemos trabajado en la molécula diatómica, en la molécula hetero homonuclear con parcialmente ionizada,
encontramos y resolvimos este determinante para poder resolverlo y encontrar los niveles de energía. Los niveles de energía los encontramos entonces separados por el campo eléctrico cristalino en estas expresiones. Tenemos dos energías degeneradas en el mismo nivel, cuatro energías degeneradas en el mismo nivel, dos energías degeneradas en el mismo nivel, señalados por gamma 7, gamma 8, gamma 6, y las expresiones que aquí se muestran. Es decir, el campo eléctrico cristalino rompe la degeneración de los 8 niveles en un cuádruplete y dos dobletes. Al resolver, aplicando la regla de selección para este problema y para esta técnica, entonces tenemos que delta M debe ser igual a 1, más 1. Y de las ecuaciones, entonces, se puede resolver que las transiciones que se van a llevar a cabo son entre el nivel 7 medios y 5 medios, entre el 5 medios y el 3 medios, entre el 3 medios y el 1 medio, y así sucesivamente. Entonces obtenemos que los campos magnéticos a los cuales aparece cada una de las transiciones son estos de aquí y que se encuentran con estas expresiones de acá. Con ello construimos nuestro esquema teórico en donde deben aparecer las transiciones y las identificamos. Sabemos la expresión por medio de la cual se va a encontrar cada uno de estos separaciones y tomando en cuenta que las transiciones son cuando delta ms es más 1. Cuando hacemos el experimento encontramos justamente que las transiciones están colocadas en cada uno de estos picos, cada una de estas señales que corresponden a una de las transiciones teóricas que hemos predicho con la teoría. Que entonces se comprueba que efectivamente cada transición se realiza en donde debería de estar. Ok, y entonces ya solo les quiero mostrar aquí cómo están dispuestos las cargas en un punto del espacio RI, teta I, phi. Este es donde estoy observando, donde hay un electrón, digamos, del ion paramagnético del gadolínio, y los vecinos, estos son los vecinos J, el primer vecino, segundo vecino, aquí abajo, son las posiciones. La posición del primer vecino para J1 es a una distancia A de un punto que estoy usando, alfa, que es el ángulo entre el punto donde estoy observando y el punto donde se encuentra el ion, es el A00. El siguiente vecino es el 2, que se encuentra aquí abajo formando un ángulo pi del anterior, y el ángulo beta, que es esta proyección sobre el plano XY, y esa es la segunda carga. Todos están a la misma distancia A, y la tercera carga se encuentra en un ángulo alfa pi sobre 2, es decir, ya giré este ángulo para acá, pi sobre 2, y beta está en 0, está sobre el eje, es la carga número 3, y así sucesivamente se van distinguiendo las posiciones de los vecinos. Y dada la simetría del cristal, entonces se resuelve la ecuación del exponencial IBJQ y se encuentra entonces que estas Qs que están involucradas en las constantes ALM tienen valores posibles de más o menos 2, 6, 3. Son los valores posibles reales para este problema es Q0 y Q más menos 4. Con ello se resuelven las ALMs. Este es A44, en donde Q le escogimos con 4 y K4. K es el de abajo, Q el de arriba, dando los valores de las posiciones de los ángulos, de la L, de la M. Haciendo álgebra se encuentra este valor para el coeficiente A44. Y así para cada uno de los coeficientes, que son bastantes, hay que hacer todo este cálculo.
Ok, entonces, otra cosa importante que quería mostrarles es el hamiltoniano de la interacción entre los dos electrones, por ejemplo, que se encuentran presentes, tiene una energía del orden de 10 a la 4, 10 a la 5 en centímetros a la menos 1. Es el término R y J, interacción entre electrones. Otra interacción es la del campo eléctrico cristalino, cuya energía potencial es entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Vean la intensidad, la diferencia en intensidades. Bien, otra interacción es la interacción L.S, spin órbita, que va entre 10 a la 2 y 10 a la 3 centímetros a la menos 1. En cambio, la interacción Zeeman, que debido al campo intenso externo aplicado, esa energía está entre 0 y 1 centímetros a la menos 1, para darnos una idea de las interacciones que están presentes. Bien, entonces, al aplicar un campo eléctrico cristalino a la muestra, es decir, meter el ion dentro de un cristal, separa los niveles, en nuestro caso, en un cuádruplete y dos dobletes. Esto es un teórico que corresponde a otra cosa y los niveles se separan. Voy a ver si encuentro. Este es nuestro problema real. Entonces separa a campo cero, es decir, no hay campo externo aplicado. El puro cristal separa la degeneración, rompe en un cuádruplete, que es este de aquí, y un doblete abajo y un doblete arriba. Para campos pequeños, externos magnéticos aplicados, ven que los niveles se van curvando, se van cruzando, pero a campos magnéticos muy intensos, estos niveles simplemente se van a ver ya como, a ver si lo encuentro, degenerados nada más, separados uniformemente. Oh, no, no lo encuentro. Ok, bueno, entonces eh, aquí tenemos nuestro problema, entonces nada más resuelto ya. Ok, entonces nuestro espectro finalmente se vería de esta manera, que representa nuestra transición de spin. Cada una de estas es una transición entre el spin del 7 medios al 5 medios, entre el nivel de energía del 1 medio al 3 medios. Se realiza otra transición. Y esto pues nos daría el espectro teórico. Aquí la energía que yo le estoy dando del paquete tendría que colocarla, por ejemplo, bueno, es que los niveles están muy acá, aquí sería nuestro cuanto de energía que está provocando la transición H no. Y esto tendría que ser G mu beta H externo aplicado. Cuando eso se cumple, entonces el electrón tiene una transición de spin entre los niveles correspondientes. Y de acuerdo a la regla de selección, esta delta ms para la transición debe ser más 1. Es decir, habría una transición del menos 7 medios al 5 medios, ¿sí? Le damos un cuanto de energía. Del 5 medios al 3 medios y buscamos la región en donde tiene este tamaño de cuánto que le corresponde a la transición. Y así se va formando entonces nuestro equivalente espectro y predecimos dónde deberían estar separadas las líneas. Vean, aquí hay una transición entre el 5 medios y el 3 medios para este sistema y este es el cuanto de energía que se le está dando. Y eso nos da pues una línea aquí abajo en el espectro. Otra transición ocurrirá entre el 3 medios 1 medio y su línea que corresponde estaría aquí. Entonces vean la importancia, lo sensible de esta técnica que nos está permitiendo determinar, observar a través de este espectro experimental cómo ocurren las transiciones de spin entre los electrones de ese átomo ionizado triplemente gadolinio 3+, que está colocado en una
matriz cristalina de simetría cúbica. Y esto sería entonces el resumen de nuestro trabajo y vean lo fino y lo delicado que es. Este es el espectro teórico y este es el experimental. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias.